Gloria a Dios. Aleluya. Aparte de estar contento de estar aquí, también estoy asustado esta noche. Pero ya ustedes cumplieron. Ustedes trajeron los amigos. Y ya uno de ellos me dijo aquí, ahí los tiene. O sea, como quien dice, bueno, ya nosotros hicimos nuestra parte, ahora le toca a usted. Y estaba diciéndole al Señor que a la verdad ahora le toca es a Él. Porque yo no soy capaz de hacer lo que Dios hace. Él es el que transforma vidas. Él es el que hace la diferencia. Veníamos de camino con mi esposa y les cuento que es la primera vez que mi esposa Diana se comporta diferente a como siempre se comporta ella. Yo salgo mucho con ella en el carro a muchos lugares, vamos juntos, me encanta andar con ella. Y una de las cosas que me gusta de ella es que ella se sube al carro, echa el asiento para atrás y se queda dormida. A las 2, 3 cuadras, sin exagerarle. Cuando uno llega a la esquina de la casa ya está roncando. Pero en esta ocasión no se durmió ni un minuto. Manejé horas y horas y horas y horas, estábamos lejos y ella siempre acompañándome, hablándome. Yo intenté en 2 ocasiones moverle el cojín para que se durmiera. Me dijo, no, yo quiero estar con usted. Y hablamos de muchas cosas y una de las cosas que hablamos fue de este programa, diciéndole al Señor en el camino que nos ayudara a ser de bendición para los amigos de este lugar. Y Dios me dio un mensaje, lo titulé Había una vez. Y cuando a uno le hablan, le dicen de había una vez, uno siempre piensa o cree que le van a echar un cuento, le van a contar una historia, porque la mayoría de las historias comienzan así: había una vez, y le cuentan una historia de hadas o de un hombre elegante, fuerte, que conquista a una jovencita bonita y le cuentan toda una historia de un superhéroe o de una supermujer. Y cuando le dicen a uno había una vez, los 5 sentidos de uno se disponen a escuchar, a analizar, a recibir, a ver qué le van a contar. Pero esta noche no quiero contar una historia de hadas ni un cuento de la imaginación. Yo quisiera decirle a los amigos y a la iglesia que todos tenemos una historia que contar. Todos absolutamente tenemos una historia que contar. O sea, el aún había una vez no es para otros, es para nosotros esta noche. Y si le diéramos poderes sobrenaturales al había una vez y le preguntáramos a la tierra, le diéramos el poder a la tierra de hablar y le preguntáramos a esta tierra de Tibú, ¿qué historia nos podría contar? Esta tierra sí contaría historias, porque han pasado cosas increíbles. Y una de las cosas que ha sucedido aquí es lo que ha sucedido en toda la tierra. ¿Qué ha sucedido en la tierra? Han habitado miles de años personas que se han creído los dueños de la tierra. Hace 500 años, usted y yo no existíamos, pero hace 500 años habían unas personas por aquí que se paraban en lo alto en algún lugar y decían: de aquí para allá todo esto es nuestro. Y creían hace 500, hace 1000 años, hace 200 años que esta tierra era de ellos. ¿Y sabe qué pasó? Se murieron y la tierra sigue aquí. Y ahora estamos aquí y todos los que estamos aquí nos pasa lo mismo. Decimos: este pedacito de aquí hasta acá y hasta allá 20 metros o 30 metros para allá es mío.
Y la tierra, si pudiera hablar, se reiría. Otro igual de sonso que hace el de 1000 años, que dijo que esto era de él. El hombre siempre ha creído que es capaz de hacerse dueño de lo que no le corresponde. Hace 2000 años, hace 1500 años, hace 400 años habitaban aquí los tatarabuelos suyos. ¿Y sabe qué decían? Esto es mío. Y se llevaron. ¿Cuántos se pudieron llevar? Ni siquiera las paladas que le echaron encima del hueco, porque fueron ellos después los que se convirtieron en tierra. Si la tierra pudiera hablar, siempre nos diría: había una vez una persona que se creía dueño de la tierra. Y sabe una cosa, amados amigos y amados hermanos, es más dueña la tierra de nosotros que nosotros de ella. Porque cuando nosotros morimos, ¿saben qué nos convertimos? En tierra. Si le preguntáramos a los ríos de por acá la historia de ellos, hay historias que tendrían que contar los ríos. ¿Cuánta gente se creía dueño de lo que había en los ríos? Y le sacaron a los ríos, le sacaron oro, le sacaron peces, que tanto no le han sacado a los ríos. ¿Y cuántos de los nuestros se habrán muerto en el río? El río tiene historia para contar. La tierra tiene historia para contar. Pero igual nosotros tenemos una historia que contar. Usted y yo, amado amigo, amado hermano, esta noche podemos contar nuestra historia. Anoche les decía que yo no tengo una historia tan fantasmagórica para contar, que yo era un borracho, yo era un perdido. No fui nunca borracho, no consumí nada de lo que no debería de consumir, pero siempre necesité de aquel que es el único capaz de cambiar para bien nuestra historia. Por eso nos alegra venir a lugares como este y hacer estos programas, porque vamos ganados. O sea, estamos seguros que cuando presentamos a Jesús, Jesucristo no falla. A Jesucristo no le queda grande en nada. Es el único que puede decir: había una vez, pero cambié esa historia por una buena. Escuchen esto que les voy a decir: es gústele o no les guste, quieran o no quieran, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, el único que le cambia la historia a la humanidad se llama Jesús. Hay países completos que detestan a Jesús, que es prohibido mencionarlo porque matan a la gente. Sí, hay países que ejecutan la gente si le encuentran una Biblia, o si mencionan a Jesús los cuelgan y los matan. Pero allá en esos países, así no quieran, no reconozcan a Jesús, no lo respeten, allá también se dice antes de Cristo y después de Cristo. La historia de la humanidad se divide solamente en dos. Y no se dice antes de Mahoma y después de Mahoma. No se dice antes de los Beatles y después de los Beatles. No se dice antes de esto y aquello. Se dice antes de Cristo y después de Cristo. Y la mayoría de los que estamos aquí, invitamos a los amigos, los invitamos con la certeza de que un día se nos atravesó ese Jesús en nuestra vida, y también tenemos esa historia que contar. Había una vez un hombre pecador como yo, pero se nos atravesó Jesucristo y nos cambió la vida para bien. Aleluya. Digan conmigo aleluya. Grite conmigo aleluya. Gloria a Dios. Aquí en este pasaje de San Juan capítulo 5, le voy a pedir el favor a los hermanos que ubiquen en sus Biblias San Juan 5. Y cuando ya la tengan abierta, le presten la Biblia a los amigos para que ellos puedan certificar que lo que predicamos aquí es lo que la Biblia dice. Aquí no predicamos de revisticas, no predicamos de cuentos, predicamos lo que la Biblia dice.
Y había una vez, dice ahí San Juan capítulo 5, la historia comienza desde el versículo 1. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ese fue el versículo que leímos. ¿Quieres ser sano? Permítame, yo les traduzco esta historia al español. Ya les conté anoche que tengo un dialecto selvático, pero muy clarito. Es que los seres humanos se nos da por creer en lo que queremos creer. Y nadie nos dice que no. Y eso es válido. Uno puede creer en lo que quiera creer. Si no estuviera ante una audiencia tan fina como ustedes, estuviera por allá a otro lado, diría: uno cree lo que se le da la gana. Pero como ustedes son tan finos, pues digo, ustedes pueden creer lo que quieran creer. Y es respetable y válido. Yo vivía en una casa en la ciudad de Tuluá, en una casa finca. Vivíamos de alquiler en la casa finca, mi esposa y mis hijos estaban pequeños, y teníamos a lo lejos una vecina, y yo no sé esa vecina cómo hacía para ser tan efectiva en lo que hacía. Ella era chismosa. Entonces ella se daba cuenta de todo lo que sucedía en la casa de los vecinos, y yo vivía lejos. Yo decía: esta señora tiene que tener un don especial, porque hablábamos aquí pasito y la señora sabía lo que hablábamos. Entonces un día tenía que salir a predicar desde Tuluá a la ciudad de Pasto. Eso es lejos. Y entonces llegó el día de irme, y antecitos de irme llegó la vecina. Me dijo: pastor, por ahí supe que va para Pasto. Yo dije: ¿esta? ¿Cómo se dio cuenta la vecina? Pero yo de todas maneras la atendí bien. Le dije: vecina, ¿y en qué le puedo servir? Entonces me dijo: usted pasa por Piendamó. Le dije: sí señora, yo paso por Piendamó. Me dijo: le voy a rogar un favor grandísimo, pastor, usted que es mi amigo, yo que lo quiero tanto, y usted sabe que yo lo quiero, pero tengo un sobrino que se está muriendo. Yo le dije: ¿qué puedo hacer? Me dijo: me compra una botella de agua bendita en la Virgen de Piendamó. Y yo le dije: vecina, con mucho gusto. Me dijo: ¿usted pasa por ahí? Yo le dije: sí, yo paso por ahí. Me dijo: le doy la plata. Le dije: no sé cuánto vale. Yo se la compro y cuando regrese le digo cuánto costó y no hay ningún problema. Y sí, de verdad, yo me fui. Y llegué a Piendamó, y eso, había un gentío haciendo cola para comprar la bendita agua bendita. Y yo no nací para hacer cola. De las cosas que me estorban en la vida es tener que esperar. Y cuando llega la hora del almuerzo, yo a la hermana Mireya le estoy diciendo: hermana, ¿qué horas son? Es como para irla presionando, ¿sí me entiende? Porque no me gusta esperar. Y entonces yo vi ese gentío y yo dije: no, yo no paro ahí a hacer esa cola. Yo de regreso debe de haber menos gente y le compro el agua bendita. Y fui, prediqué, estuve todo el programa y me vine de regreso. ¿Y sabe cuándo me volví a acordar? Cuando estaba entrando en la casa. Yo dije: Dios mío, el agua bendita. Ay, se me olvidó. Pero siempre he sido muy recursivo. Entonces entré el carro al garaje y busqué en el garaje una botella de esas grandísimas. La lavé, le eché agua al grifo, la tapé, y yo que la estaba secando cuando llegó la vecina. Dijo: pastor. Le dije: vecina, ¿cómo está? Le traje su agua bendita. Porque yo sé, yo creo, y eso lo sé, que todas las aguas son benditas.
producen vida. El agua es un mineral que Dios hizo para mantenernos vivos. Entonces yo le entregué la botella de agua del grifo y se fue la vecina. Pastor, ¿cuánto le debo? No, vecina, ¿cómo le parece que no me debe nada? O sea, más torcido hubiera sido yo donde le hubiera cobrado siquiera unos 50,000 por el... No, yo, vecina, tranquila. No, pastor, ¿cuánto le costó? No se preocupe, a usted no le vale nada. Se fue la vecina. ¿Cómo le parece que como a las 3 semanas vino la vecina contenta a traernos del almuerzo unos tamales? Me dijo, pastor, usted sí de verdad me hizo un favor muy grande. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, le dimos a tomar y bañamos el niño con el agua bendita y se sanó. Yo le dije, bueno, no hay ningún problema, se sanó. Ella creyó en el agua bendita, puso su fe en el agua bendita y el muchacho se sanó. ¿Yo qué me iba a poner a pelear contra eso? Me dijo, ¿usted acuerda cuánto le costó el agua bendita? Le dije, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Haciéndome el bobo, yo para hacerme el bobo no tengo que hacer mucho esfuerzo, la cara me ayuda. Me dijo, es que quiero pedirle un favor, que si va por allá me traiga unas 10 botellas. Ya iba a montar un negocio ella de vender agua bendita. Si yo le hubiera llevado la corriente, pues no era sino conseguir botellas y empacarla del grifo y a vender agua bendita. Pero uno cree en lo que quiere creer y nadie le puede a uno decir que no. Yo creo así, bueno. No, es que yo no creo así, sino creo así. Hágale. A mí me gusta así, hágale. El asunto es allá al final, ¿en qué creyó? ¿Estaba creyendo en la verdad o estaba creyendo en la mentira? Y el resultado final es el que le determina a usted dónde va a pasar la eternidad. El problema aquí no es en el mundo de los vivos. El problema es que cuando abandonemos este cuerpo, ¿a dónde va a pasar nuestra alma la eternidad? No hay sino 2 lugares. Con Jesucristo se llama salvación y sin Jesucristo se llama condenación. ¿Estamos claros? O sea, los 2 lugares, no hay tercer lugar. Eso es mentiras de que hay un lugar intermedio que le llaman purgatorio y que si uno paga unos pesitos lo sacan a uno con unos responsos. Eso se lo inventaron los hombres para ganar billete. Pero no hay purgatorios. No hay forma de pagar. ¿A quién le paga para sacarlo del purgatorio si purgatorio no existe? No hay sino 2 lugares donde pasar la eternidad. Y vuelvo y le repito, con Jesucristo se llama salvación y sin Jesucristo se llama condenación. Ahora, escuche esto bien, con Jesucristo se llama cielo y sin Jesucristo se llama infierno. O sea que no hay sino 2 lugares, o el cielo o el infierno, con Jesucristo o sin Jesucristo. Hoy hablando con Aladín me decía, es que a ustedes le dicen Jesús solos y ustedes solamente creen en Jesús y ustedes creen que son los únicos que se salvan. Yo digo, no, nosotros no somos los únicos que nos salvamos. Lo que sí le puedo asegurar es que el único que salva sí es Jesucristo. El que busque a Jesucristo en el rincón del mundo donde esté y acepte el evangelio de Jesucristo y siga los lineamientos de Jesucristo, se salva. Hable el idioma que hable, viva la cultura que viva, no peleamos por eso. Es Jesucristo el Salvador. Entonces, teniendo en claro eso, cuando uno muere, no hay sino 2 lugares para dónde ir. Y la determinación de dónde va uno la toma mientras que está vivo, no cuando uno se muere. No, es que hay una manera de que después de muerto alguien reza por usted y lo salva. No hay salvación. Tiene que tomar la decisión en vida. Y está esta noche aquí, estimado amigo,
con el propósito de escuchar una palabra que le ayudará a tomar la decisión dónde pasar la eternidad. Y la mayoría de los que estamos aquí, los que le hemos entregado la vida a Jesucristo, no le tenemos ni poquito miedo a la muerte. Se lo digo de verdad, no lo tengo nada de miedo a la muerte. Me puedo morir ya, no hay problema. Seguramente que si yo me muero ya, los que lloran son los que quedan vivos. Yo no. Cuando yo muera, del otro lado de la muerte hay uno que dijo: si usted cree en mí, lo voy a guiar aún más allá de la muerte. Ese se llama Jesús. Pero hay que conocerlo y hay que obedecerlo. Ahora déjenme contarles esta historia traducida al español. Dice la Biblia que lo que dice la Biblia es la verdad, es certificado que es verdad. En Jerusalén había un hombre, hace 2000 poquito de años, un hombre que estaba tirado en un estanque y llevaba 38 años de estar ahí tirado en el estanque. Y la Biblia lo describe como paralítico, pero también la Biblia dice que en ese estanque habían 5 pórticos. En español que yo utilizo, ese estanque tenía 5 puertas diferentes por donde podía uno entrar. Y yo he estado estudiando y analizando las 5 puertas. Las 5 puertas que tiene el ser humano para que le entre la información son los 5 sentidos. Nosotros nos alimentamos por dentro con los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo. Con lo que vemos, sentido de la vista. Con lo que oímos, el sentido del oído. Lo que vemos, lo que entra, la información que entra por los sentidos son las que alimentan nuestro entendimiento y nos permiten tomar decisiones. Y si usted se alimenta de información verdadera, las decisiones van a ser buenas. Pero si se alimenta de información errónea, de información falsa, las decisiones van a ser trágicas. A mí me contaron así, yo vivo así. Yo conozco muchas personas, tengo amigos que ellos los alimentaron con información falsa y dicen que cuando se mueran, ellos van a resucitar a reencarnarse siendo una mariposa. Otro de mis amigos trabajaba solamente en una hacienda donde criaban burros. Y yo le dije: donde usted se llegue a morir aquí, ¿en qué resucita? No había alrededor sino burros. Entonces yo le dije: mijo, vaya escogiendo qué color quiere y qué largo quiere tener las orejas, porque usted es bien burro. Me dijo: yo creo en la reencarnación. ¿Y por qué? Dijo: porque mi tatarabuelo hablaba de que uno se podía convertir en una mariposa. Y yo le decía: un man tan feo como usted, hermano, ¿cómo se va a volver en una mariposa? Y las mariposas son bonitas. Usted es un tipo muy feo. Y yo le hacía una pregunta: ¿a dónde hay en este momento un ser humano convirtiéndose en mariposa? Y él me ganó. Él me dijo: yo sí conozco unos seres humanos que hoy se están convirtiendo en sapos, porque contaban todo lo que iban y sapeaban todo lo que sabían. Y yo le dije: no, pero hablando en serio, un ser humano que en este momento se esté convirtiendo, sabe que hay una información que nos han dado desde pequeño. Dicen que es que el hombre viene del mono, del chimpancé, que viene del mico. Y yo sí tengo unos amigos muy parecidos, pero no alcanzan a ser micos. Yo no veo hoy a alguien que sea medio mico y que se esté convirtiendo en hombre. No existe. Eso no es verdad. Y hay gente que cree que venimos del mico. ¿Por qué? Porque le dieron una información errónea. Pero esta noche estamos haciendo un esfuerzo grande. Venimos de diferentes lugares, hemos juntado recursos, hemos pedido permiso para utilizar este escenario, alquilamos sillas, compramos en los pasabocas, trajimos a los músicos de por allá, de Borro Plancho, de Rabo de Chivo, no sé de dónde vienen.
Me invitaron a mí a venir del interior del país. No tenía ni tiempo para venir, pero mi amigo Pastor Carlos Elí me dijo: usted que ya que va para tal parte, pase por aquí. Yo, si hubiera sabido que esto era tan lejos y que había tantos huecos, hasta de pronto le digo que no. Pero en el proyecto de Dios estaba que yo estuviera aquí. ¿Para qué? Para contarles una información que es verdad, que es fidedigna, que no tiene nada de invento. Y es que Jesucristo es capaz de cambiarle la vida a una persona y de hacerlo nueva criatura, para perdonarle los pecados y llevarlos para el cielo con Él. A este hombre que registra la historia de la Biblia, estaba ahí hacía 38 años en ese estanque, porque había un mito. ¿Cuál era el mito? Que estaba en un mundo de enfermos. Ahí dice, usted lo leyó, yacían paralíticos, cojos, ciegos, enfermos. Y el mito decía que de cuando en vez, que había una vez que un ángel bajaba, agitaba el agua y el primero que llegara se sanaba. No había sanidad sino para uno solo. Había que ¿qué? Llegar primero. Y entonces ese paralítico estaba en desventaja. Estaba muy en desventaja, porque él lo que no podía era moverse. En cambio ahí habían ciegos. Los ciegos sí podían correr. No importa que no vieran para dónde, pero podían correr. Entonces ellos, los ciegos, de cuando en vez ellos decían, se ubicaban. El ciego se puede ubicar. Dije, el agua está para allá. Y entonces ellos estaban pendientes. Cuando oían que el ángel llegaba, los ciegos arrancaban a correr hacia el agua. No importaba por dónde, y se estrellaban. El uno se caía, el otro le montaba encima. Pero había uno que llegaba primero y dejaba de ser ciego. El pobre paralítico, ¿qué podía hacer el pobre? Oía que llegaba el ángel. No, 38 años después ya ni se intentaba parar. Nada, llegaba el ángel y que corran otros. Porque los ciegos competían de pronto con el cojo. Un cojo es el que le falta una pierna, pero con la otra puede saltar. Y ahora si tiene los dos ojos y una pierna, puede llegar primero. ¿Por qué? Porque no se estrella con los otros. Si ve que ahí va. Ahora, ahí habían otros que dice la Biblia que estaban enfermos. Una enfermedad terminal, por decir algo, lepra. Entonces, el leproso sí veía, oía y caminaba. Ese podía llegar primero. ¿Por qué? Porque tenía los otros, de los 5 sentidos, tenía 4 que estaban buenos. Este tenía el de la movilidad, paralítico, estaba más mal que todos. 38 años tirado en un lugar donde llevaban la gente desahuciada por los médicos. Llevaban a la gente que la sociedad ya no la quería. Le llamaban, como también se le llama en este tiempo a algunas clases de personas, desechables. Vayan allá al estanque a morirse. Allá los tiraban, ya no tenían familia, ya no los querían los hijos, ya no los querían las esposas, ya no los querían los padres, ya no los quería nadie. Vaya para allá, a morir allá. Y llevaba 38 años esperando morirse y no se había podido morir. Hasta que una vez la historia le cambió. Mientras todos corrían para allá, el paralítico se quedó ahí, quietecito. Y se le acercó Jesús. Escuche, amigo mío, cuando Jesús se acerca a una persona, siempre se acerca con un buen propósito. Y yo siento esta noche decirles en el nombre de Jesús que usted está aquí porque Jesús se le está acercando con un propósito. Yo no me sé la historia de su vida, pero usted sí la conoce. Usted sí conoce había una vez de su vida. Usted sabe lo que vive, usted sabe lo que es, usted sabe las dificultades que pasa. Y una de las cosas, yo no soy adivino, pero una de las cosas que sí le puedo decir sin lugar a equivocarme es que si usted vive sin Jesús, vive mal. No necesito conocerlo mucho, vive mal.
vive atado a las mentiras, vive atado a alguno de los vicios, vive una vida desordenada. Le han pasado por la mente los pensamientos de qué hacen esta vida, yo por qué vine a vivir, yo por qué soy así, por qué quedé en embarazo, por qué sigo tomando trago. Allá me encontré con un amigo y me decía: a mí Dios no me perdona porque he sido muy malo. Ahoritica me decía. Yo dije: entre, acompáñeme. Dijo: no, yo soy muy malo y estoy borracho. Yo le dije: Dios no ama la borrachera, pero Dios sí ama a los borrachos. Me dijo: ¿verdad? Yo le dije: bájese de esa moto y entre, mi hijo. Dijo: no soy capaz. Pero venga, acompáñeme. Me daban ganas, y siempre digo eso, me dan ganas de que hubiera una inyección evangélica. Yo anduviera con una jeringa, si fuera con la aguja grandísima, pero si hubiera una inyección, yo cogía al amigo que estaba en la moto y le hubiera metido una inyección a las malas, por cualquiera tenga su inyección, para que entendiera que el evangelio es el vehículo que Dios utiliza para cambiarle la vida a las personas para bien. No importa lo malo que usted sea, lo importante es lo bueno que es Jesucristo. Y el Jesucristo, con su bondad, con su misericordia y su amor, es capaz, con el amor de Dios, acabar con la maldad del hombre. Aleluya. Y está el paralítico ahí tirado. Y dice, usted y yo lo leímos, que Jesús llegó a Jerusalén. ¿Y sabe que había en Jerusalén? Una fiesta. Ahí lo leyó en el versículo 1. Dice que había una fiesta de los judíos. Y la fiesta de los judíos son buenas. ¿Sabe qué tiene la fiesta de los judíos? Algo que nos gusta a todos: comida hartísima. Y preparan una comida espectacular y huele. La ciudad, cuando hay fiesta de los judíos, huele toda comida. Como huele la casa de la hermana Mireya cuando va a ver, dando el almuerzo. Huele rico. Y hay vino. Y hay jolgorio. Le falta a los judíos el grupo vallenato, pero tienen música también allá. Y Jesús comenzó a atravesar Jerusalén. Y la gente lo invitaba: Rabí, venga, coma con nosotros. Y Jesús dijo: no. Entre a la casa nuestra. Dijo: no. ¿Por qué? Dijo: me está esperando un hombre para que le cambie la vida. Y el hombre ni siquiera sabía que Jesús iba para allá. Oiga bien esta historia, ¿no? Allá estaba el hombre tirado. Jesús iba para donde él, pero el hombre no sabía que Jesús iba para allá. La mayoría de los que están aquí esta noche, los amigos, le decimos a los amigos, a los que no son bautizados en el nombre de Jesús, la mayoría vinieron por una otra razón. Vamos a aceptarle la invitación a estos locos. Tanto que me friegan para quitármelo de encima. Vamos esta noche al culto. Usted ni se imaginaba que Jesús estaba preparando un encuentro con usted esta noche. Está interesado Jesús en usted. Y llega Jesús y desechó todas las invitaciones y se acercó al estanque y entró por uno de los 5 pórticos. Recuerden, los pórticos son nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, a donde nos llevan nuestros pies, lo que palpamos, lo que hablamos, lo que oímos, son los sentidos, y nos alimentamos por eso. ¿Y hoy de qué nos alimentamos los seres humanos? Vea, el mayor índice de alimentación de nuestros sentidos hoy es el celular. ¿Y qué vemos en el celular? La mayoría de las cosas que nos mandan la información por el celular son mentiras. Son mentiras. Oye, con esa inteligencia artificial, ¿cómo hacen de cosas? La inteligencia artificial hace cosas increíbles. En estos días, un muchacho con inteligencia artificial, afortunadamente era amigo mío, o es amigo mío, me dijo: pastor, ¿me permite esa foto que está en YouTube suya? Y yo la utilizo. Y dije: claro, con mucho gusto. Y cuando me presentó, ya era la foto mía besándome con otra mujer. Y dije: ¿cómo? No, esto es lo que hace la inteligencia artificial. Puras mentiras. Pero cuando uno se alimenta de la verdad, entonces las cosas cambian. Ahí está el tipo tirado. ¿Cuántos años? 38 años. Y llegó Jesús
y se le acercó. Los otros estaban corriendo para el estanque y Jesús se le acercó y ni siquiera lo saludó. No hubo una conversación de que, hey, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Jesús. ¿Usted cuál es su nombre? Ahí no dice el nombre del tipo. Jesús se acercó a hacer lo que venía a hacer. Se le acercó y le hizo una pregunta. ¿Qué pregunta? Usted y yo la leímos, ¿cierto? ¿Quieres ser sano? La respuesta no era sino dos: sí o no. El tipo tenía que decir sí o no. ¿Y sabe qué dijo? Ninguna de las dos. Miró a Jesús y dijo: ja, ¿y cómo hago yo si no tengo nadie quien me lleve allá? Eso le había preguntado Jesús. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y el hombre sacó de una vez una disculpa: no tengo quien me lleve al estanque. Jesús le preguntó eso. No, Jesús le preguntó solamente: ¿quieres ser sano? Y el hombre sacó disculpas. Y yo estoy absolutamente seguro, estimado amigo, que si yo le preguntara a usted esta noche: ¿quiere ser salvo?, usted estaría pensando en una disculpa. No, pero es que la mía, cuando me preguntaron que si quería ser salvo, dije: ¿qué dirán mis amigos? Un hombre muy amiguero y de una posición social alta. Y yo decía: ¿qué dirán mis amigos cuando se enteren que me voy a volver evangélico? Se van a burlar de mí. ¿Por qué? Porque la gente dice que el evangelio es para los brutos, que el evangelio es para los pobres, que el evangelio es para los tontos, que el evangelio le lavan a uno el cerebro, que los evangélicos son solamente bulla, que los evangélicos son ladrones, que los evangélicos... ¿Qué no dice la gente de los evangélicos? Y yo les creía eso. Y cuando el Señor me preguntó por mi salvación, aquí está mi esposa, un día la tomé de la mano y le dije: vamos a un culto. Y nos fuimos los dos, dejamos el carro en un parqueadero. Y cuando fuimos a entrar a la iglesia, venían unos amigos por la acera. Y yo no fui capaz de entrar a la iglesia. Yo seguí derecho, saludé a los amigos y me tocó darle la vuelta a la cuadra, 4 manzanas por allá, para volver otra vez a detrás, que no me vieran entrando donde los evangélicos, porque me daba pena. Pero el día que entré, me di cuenta la verdad de la verdad. Y ahora les puedo decir: llegué a los pies de Jesús y no me lavaron el cerebro, solamente me lavaron el corazón, me lavaron el alma, me lavaron los pies, me lavaron las manos, me lavaron la boca. Antes hablaba mentiras, hablaba bobadas, ingería cosas que no debería ingerir. Ahora hablo la verdad, predico a Jesucristo, alabo a Dios. Antes le cantaba a la creación, ahora le canto al Creador. Antes le cantaba a las mujeres, ahora le canto al Dios de los hombres y de las mujeres. Se llama Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con el paralítico? Le volvió otra vez a hablarle. No le estoy preguntando bobadas, le estoy preguntando que si quiere ser sano. Y el paralítico se calló un momento para escuchar la voz de Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Levántese. Escuche esto: levántese y tome su lecho y ábrase de aquí. Abandone la posición de desgracia. Vea, la parálisis no es solamente de las piernas. Hay gente que está paralizada en su economía. ¿Sabe qué paraliza la economía? Las deudas. Las deudas no lo dejan a uno mover tranquilamente. ¿Sabe qué paraliza la vida de uno? Un hijo pasando por dificultades. Cuando uno es padre y ama a los hijos, un hijo metido en la droga, un hijo en la cárcel, un hijo en un problema, le paraliza a uno la vida. ¿Sabe qué le paraliza a una mujer la vida? Un mal esposo. Hay mujeres casadas con unos hombres porquerías, perdóneme la expresión, hombres groseros que tratan mal a la esposa, que tratan mal a los hijos y que dicen: aquí el que mando soy yo, y mientras que estén debajo de este techo hacen lo que yo les diga, y son gente cruel. Eso paraliza la vida de una mujer. ¿Sabe qué paraliza la vida de un hombre? Una mujer bandida,
que vuela con uno y con otro y con otro y con otro. Pobre hombre, paralizado. ¿Sabe qué paraliza la vida de una persona? El licor, la droga, paraliza la vida de una persona. La mentira, la envidia, el odio. O sea que esta noche estoy predicando este mensaje para muchos amigos que quieren reconocer que tienen la vida paralizada porque alguno de estos pecados le está afectando la vida. Pero si atraviesa Jesús como hace 2025 años aquí en este lugar de Tibú para decirle a usted: ¿quiere ser sano? Y usted tiene que saber qué va a contestar. O saca una disculpa y dijo: no, pues que a mí me han dicho, pastor, es que ser evangélico es tan difícil. Y yo pregunto: ¿y eso por qué? Dijo: es que llevar la religión es duro. ¿Y sabe que tienen la razón? Si uno se pone a llevar la religión, uno no es capaz. Pero si uno deja que el evangelio lo lleve a uno, uno sí vive muy bueno. Es que vea, permítame, yo le cuento lo que es llevar la religión. Un día el presidente de la República de la época me dijo: Guzmán, yo, sí, señor presidente. Me dijo: acompáñeme a Popayán. Yo le dije: ¿y eso, señor presidente? Dijo: vamos, estemos la Semana Santa allá. Entonces, una comitiva grandísima. Yo le dije: listo, señor presidente. Yo, mejor dicho, invitado, uno gorriado, no se controla. Y yo: vámonos. Buen hotel, buenos restaurantes. Y estuvimos en la procesión. Miles de personas. Y eso llevaban unas andas, se llaman, grandísimas. Y pues como yo iba con el presidente, a donde fuera me dejaban entrar. Entraba con el presidente. Y antes de que sacaran esas procesiones, que los cargaban como 6 personas por un lado y 6 por el otro, yo, como iba con el presidente, me metí allá y yo dije: ¿me dejan mirar a ver cuánto pesa esto? Y para uno levantar una vaina de esas, suena y tal. Una sola persona no es capaz de levantar un santo de esos, una imagen de esos. Eso lo llevan como entre 12. Eso pesa. Llevar la religión pesa. Y eso tienen unos digamos que unos palos, hay unos soportes, y ellos caminan, y cuando se cansan, todos descansan ahí. Y es solamente una semana. Llevar eso pesa. Pero a eso no nos ha mandado Jesucristo. No somos nosotros los que lo podemos llevar a Él. Es Él el que nos puede llevar a nosotros. Tiempo después, tenía que predicar en una convención. Pero no demorarme, me hacen señitas cuando ya sean las 10 de la noche para que terminemos. Porque yo me pongo a predicar de este Jesucristo y ahí sí me descontrolo. Y tenía que predicar en una convención y llegué a la ciudad con mi esposa, mis hijos. Nos quedamos en un hotel para el otro día ir al Coliseo a predicar en la convención. Y yo salí temprano para ir al Coliseo. Y resulta que estábamos en la Semana Santa. Entonces yo cogí mi carro, salí del hotel con mi esposa, mis hijos y arranqué para el Coliseo. Cuando me di cuenta, solo le puse bien cuidado por dónde iba. Cuando me di cuenta, iba en una procesión. Iba metido ahí en la procesión en el carro y yo: oiga, ¿y esto por qué no avanza? No, es que por aquí estas calles es la procesión. Yo dije: ay, ¿y ahora? Dijo: no, usted no se puede ni adelantar ni atrasar, nada. Tiene que ir ahí. Y ahí iba el pastor en la procesión. Y delante mío iba una camioneta muy bonita y llevaban uno de los... no llevaban ni siquiera uno de los santos, llevaban al Jesús de la procesión. Bonito, un Jesús grande, adornado con unas flores bonitas, y le llevaban unas velas, unos velones grandotes, y llevaban a Jesús ahí. Cuando yo miré bien, iba yo aquí y el carro donde llevaban a Jesús iba delante mío. Y yo dije: ¿y ahora? ¿A qué hora llego yo a predicar de este Jesús
Y hay momentos en el que uno va mal y espera que el asunto se arregle, pero en vez de arreglarse, para mí se empeoró, porque la procesión iba despacito, despacito, pero cuando pasaron por un policía acostado, el carro pasó, pegó un brinco y se les cayó Jesús del carro. Y ahora sí empeoró el asunto. Ya no íbamos lentos, sino que quedamos parados. Pero se bajaron y corrieron, eso había gente de todo, corrieron y levantaron a Jesús, lo limpiaron, lo acomodaron, recogieron el brazo porque se les alcanzó a partir un brazo y llevaban un pegamento especial y ¡pum! Le pegaron el brazo, lo volvieron a subir y lo amarraron. Y en medio de todo eso tuvieron compasión con nosotros y me dejaron pasar. Y entonces yo me pasé y me fui. Y cuando ya salí de todo ese boroló me puse a llorar. Yo soy llorón, yo soy rasado con llorón. Y uno de mis hijos atrás me dijo: papá, ¿por qué llora? Y yo volteé bravo. Se ha metido, déjeme llorar. Me dijo: pero dígame por qué llora. Digo: es que este Jesús que yo tengo. Me dijo: ¿qué pasó? Dijo: sí, miro el de ellos. Se les cae y lo tienen que levantar. Se les ensucia y lo tienen que limpiar. Se les desacomoda y lo tienen que acomodar. En cambio el mío, yo me caigo y él me levanta. Yo me ensucio y él me limpia. Y yo la embarro y él me perdona. Embellece mi vida, alumbra los corazones y nos da de todo lo que nosotros necesitamos para la vida. Aleluya. Si ve que hay un Jesús para el mundo y otro Jesús para los pentecostales, al de ellos los cuelgan en las paredes, lo llevan colgado en el pecho. Ellos llevan a Jesús colgado en el pecho. ¿Sabe el Jesús de nosotros qué hace? Nos lleva metido. A usted y a mí, el Jesús nuestro nos lleva metidos en el pecho de Él. Nos lleva esculpido en las manos. Esta iglesia es lo más lindo que pisa la tierra, la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué somos lindos? Un poco de feos nos reunimos, pero cuando nos reunimos e invocamos el nombre del que es sobre todo nombre, eso nos cambia el rostro, nos cambia la vida, nos cambia el pensamiento, nos cambia la familia, nos cambian los deseos, nos cambian las intenciones, nos cambia todo. Jesús nos hace nueva criatura y eso es lo que estamos invitando a los amigos. Amigo, no desperdicie su vida. Entréguele su vida a Jesús. Dice aquí la Biblia, en San Juan 5, el versículo 7, mire lo que respondió el paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y mire lo que dice el versículo 9. Proyecto la idea para que los amigos lo lean. Dice: y al instante. Digan conmigo: y al instante. Digan todos conmigo, griten: y al instante. El hombre aquel. Y al instante. A ver, los músicos digan: y al instante. ¿Y qué le dijo Jesús al paralítico? Levántate. Ole, levántese. ¿Van a tocar o van a ser los locos? Levántese. Porque aquí hay gente esta noche a las que Jesús les está preguntando: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bendecido? Y escúcheme, voy a hablar primero con la iglesia esta noche. Levánteme la mano los bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, voy a hablar con ustedes. Ustedes tienen un trabajo muy grande esta noche que hacer. ¿Y sabe cuál es? Cada uno de ustedes acompañar a un amigo aquí al altar. ¿Y por qué acompañarlo? Porque es que cuando uno es amigo, a uno le da pena pasar solo. Pero si hay alguien que lo acompaña, pues uno ahí entre el uno y el otro, pues viene. Entonces, a ustedes que están tan bonitos aquí, les voy a pedir un favor. Levántense y quiten los asientos que van para atrás, porque los amigos van a venir. Ustedes levántense y pónganse en pispiretos a ver qué es lo que van a tocar. Colóquense todos en pie.